Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Clementina de Austria. Ella fue una archiduquesa que se acabaría convirtiendo en princesa heredera consorte de los reinos de Nápoles y de Sicilia, pero pese a que parecía que su futuro iba a ser bastante prometedor, su corta vida se vería afectada por su pésima salud y por su constante melancolía. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Noemi Elizabeth Cruz, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada y Lidia Juliana. María Clementina Josefa Juana Fidela de Habsburgo-Lorena nació el 24 de abril de 1777 en la villa del Poggio Imperiale, cerca de la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo María Clementina la 10ª de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, sino que tan solo eran grandes duques de Toscana, siendo su tío paterno José el emperador en ese momento bajo el nombre de José II. Tanto la educación de la archiduquesa como la de todos sus hermanos sería un tanto diferente a la de los demás príncipes de su época, debido a que fueron criados y educados principalmente por sus padres, además de que se criaron en un ambiente humilde y familiar, alejados así de la bulliciosa y lujosa corte florentina. La gran familia ducal pasaría muy buenos momentos en familia, realizando excursiones por el campo y por la costa, además de vivir entre los distintos palacios y villas que poseían los grandes duques de Toscana. En el año 1790 falleció su tío, el emperador José II, y como éste no tenía hijos propios, todos los dominios de la casa Habsburgo fueron heredados por su padre, el gran duque Leopoldo, además de que éste fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Leopoldo II. En aquel mismo año, María Clementina sería comprometida con su primo hermano, el príncipe Francisco, que era duque de Calabria y el heredero de los tronos de Nápoles y de Sicilia. Ambos príncipes eran primos hermanos por partida doble, llegando a tener en común a todos sus abuelos. Aquel compromiso sería ideado para fortalecer los lazos entre la casa Habsburgo y los Borbón dos Sicilias, llegándose a celebrar distintos casamientos entre ambas casas. Por ejemplo, sus hermanos mayores, Francisco y Fernando, se casarían con las princesas María Teresa y Luisa de Borbón dos Sicilias. El 19 de septiembre de 1790 se celebró la boda por poderes entre María Clementina y el príncipe Francisco, pero su boda oficial tuvo que retrasarse por algunos años ante el estallido de la Revolución Francesa y por el avance de las tropas revolucionarias francesas por la península itálica. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, así que su hermano, el archiduque Francisco, se convirtió en nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Francisco II. María Clementina aguardó pacientemente el día de poder emprender su camino hacia tierras napolitanas para así poder casarse con su primo Francisco, y no sería hasta 7 años después que la archiduquesa inició su viaje hacia el reino de Nápoles, gracias a que se firmó una tregua entre el Sacro Imperio y Francia. La archiduquesa llegó a la ciudad italiana de Foggia
el 25 de junio de 1797, donde sería recibida por la familia real, y en aquel mismo día se celebró su boda con el príncipe Francisco. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 19. Los recién casados pronto se mostrarían como una pareja feliz, enamorada y muy unida. Ambos tenían personalidades y gustos muy parecidos, disfrutando de la vida tranquila y sencilla. A los príncipes no les gustaban las grandes fiestas ni los lujos, prefiriendo llevar una vida más humilde y apartada. A ellos les gustaba dar largos paseos, hacer excursiones, mantener largas conversaciones o jugar a juegos de mesa, viviendo así ajenos a los conflictos que se estaban viviendo en Europa a raíz de la Revolución Francesa. María Clementina sería descrita como una mujer tímida, bien educada, agradable, sencilla, inteligente, culta, sensata y que derrochaba una gran frescura, además de ser considerada como una princesa hermosa, pese a tener el rostro marcado por las cicatrices que le dejó la viruela que padeció de niña. Ella sería una mujer un tanto enfermiza como muchos de sus hermanos, pero aún así sería descrita como bonita y de buen porte. Los recién casados pronto se mostrarían como una pareja muy enamorada y apasionada, que se mostraban continuamente el gran amor que sentían el uno hacia el otro. Incluso se dedicaban caricias y besos en público y ante la familia real, algo que molestaría bastante a su tía y suegra, la reina María Carolina de Austria, quien apartaba a sus hijas menores de la presencia de los príncipes para que no pudiesen ver aquellas muestras de amor que consideraban un tanto inapropiadas. Incluso llegó a separar a la pareja en muchas ocasiones por demostrarse demasiado apasionados en público. Se sabe que Francisco visitaba las habitaciones privadas de María Clementina al menos 3 veces al día para dar rienda suelta a su gran pasión, algo que alegró pero que también preocupó a la madre de este, la reina María Carolina, ya que temía que su hijo enfermase al visitar tan de seguido el lecho de su esposa, así que rogaba continuamente para que la princesa se quedase rápidamente embarazada y así que la pareja dejase de compartir tanto el mismo lecho. Unos 8 meses después de celebrarse su boda, María Clementina al fin se quedó embarazada y en el mes de noviembre de 1798 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó María Carolina, que sería duquesa consorte de Berry. Pese a tener un matrimonio feliz y apasionado, María Clementina se mostraría como una mujer un tanto melancólica que añoraba mucho a la corte vienesa y a su familia. Aquella constante tristeza ocasionó que la princesa fuese vista como una mujer un tanto terca que se negaba a relacionarse con los demás, además de que se aislaba del mundo que la rodeaba, deseando estar solo en compañía de su marido Francisco. Aquel estilo de vida tan apartado preocuparía demasiado a su suegra, la reina María Carolina, quien intentó animarla e introducirla dentro de la corte napolitana. Incluso ésta temía que aquel matrimonio tan feliz se acabase rompiendo, ya que al ser una princesa tan melancólica y reservada, esto podría ocasionar que su día a día se volviese demasiado monótono y aburrido para su esposo, el príncipe Francisco, algo que podría provocar que éste se acabase aburriendo de su esposa. En el verano de 1800, la princesa alumbró a su segundo y último hijo, un niño que se llamó Fernando Francisco, pero este murió con apenas 1 año de vida. María Clementina siempre había sido una mujer un tanto enfermiza, ya que el último parto sería fatal para ella, debido a que quedó muy debilitada y su salud se resintió bastante.
En el mes de junio de 1801 falleció su hijo Fernando Francisco, una muerte demasiado dolorosa para la princesa, que volvería a sufrir de serios problemas de salud. María Clementina nunca se llegaría a recuperar de la muerte de su último vástago, y para entonces padecía de problemas pulmonares, siendo muy posible de que sufriese de tuberculosis. Ella acabaría falleciendo el 15 de noviembre de 1801 a los 24 años de edad en el Palacio Real de Nápoles. Su muerte sería muy sentida tanto por su marido como por la familia real y el pueblo napolitano, debido a que siempre había sido vista como una mujer muy sensata e ingeniosa, siendo considerada como más inteligente que su esposo, así que muchos habían depositado sus esperanzas en la princesa, pensando que ella pudiese haber reinado tras la figura de su marido y que hubiese llevado los reinos de Nápoles y de Sicilia por buen camino, dejando su muerte un gran desconsuelo. Su marido Francisco se llegaría a sentar en el trono de Nápoles y de Sicilia bajo el nombre de Francisco I, pero dichos reinos se acabarían uniendo en uno solo, dando así paso al reino de las dos Sicilias, y se llegaría a casar en segundas nupcias con su prima, la infanta española María Isabel de Borbón, teniendo junto a esta 12 hijos. Los restos mortales de María Clementina descansan en la Basílica de Santa Clara de Nápoles, en Italia. María Clementina fue una mujer que sufrió durante una buena parte de su corta vida de una pésima salud, como muchos de sus hermanos, posiblemente a causa de la endogamia, ya que sus padres compartían lazos de sangre y sus antepasados llevaban casándose entre parientes cercanos desde hace unas cuantas generaciones. Pese a su debilidad, ella fue considerada como una princesa de notable belleza, destacándose especialmente su inteligencia e ingenio. Es por ello que muchos pensaban que acabaría gobernando tras la figura de su marido, como ya había hecho anteriormente su suegra, la reina María Carolina. Pero María Clementina no llegó a vivir lo suficiente para ello. Ella se vería afectada por la continua melancolía que la acompañó durante toda su estancia en tierras italianas, llevando una vida apartada y triste, pese a tener un matrimonio feliz y bien avenido, aunque es muy posible que toda aquella melancolía tan típica en la familia Borbón hubiese acabado afectando a su matrimonio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Clementina de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que acabaron viéndose afectadas por su constante melancolía. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!